Y ya muchachos, para ir terminando con el tema de lo que vendrían a ser los, los métodos de obtención de elementos, vamos a continuar con el DOM 5, ¿no? Quizás los no tengan mucha correlación con los nombres de los videos, pero tienen una sucesión interna, ¿sí? Listo. Tenemos las diferentes principales. Ya habíamos hablado de los métodos que me van a permitir a mí poder obtener los valores del DOM. Tenemos al query selector y query selector all. Tenemos al get element by ID y otros get elements by class name y tag name, ¿sí? Este usa selector CSS, que era lo que le comentaba, que es una herramienta muy poderosa. En cambio, no. Este de acá va a usar parámetros específicos, ID, clases o nombres de etiqueta. Ojo, como les comentaba, va a depender mucho cómo tú quieras acceder al elemento y puedes trabajar con cualquiera de los dos. La manera más actual de usar es trabajar con Query Selector, ¿sí? Inclusive quizás puede ser que el concepto sea el mismo en algún framework o alguna librería, entonces está como que como que dentro de ese camino, ¿no? Pero va a depender mucho de cómo tú lo recuerdes y cómo lo entiendas, ¿ok? El tipo de retorno. El query selector me da el primer elemento coincidente. Ya lo hemos visto en el ejemplo anterior, en el video anterior. El query selector all me va a dar un not list. Ojo, el not list es como un arreglo. Me va a dar el conjunto de los elementos. Y recuerden que los elementos no es el texto que tiene el párrafo, no es el texto que tiene el div, no es el texto del que tiene el h1, sino es todo el elemento. Es como si recuperaríamos todo el HTML, ¿ok? Entonces, el query selector all me va a dar una lista de nodos con todos los elementos coincidentes, ¿sí? En cambio, los otros métodos solo me va a dar un elemento por ID y los elements by me va a dar un HTML colección, que es acá donde sí marca un poquito la diferencia de cómo nosotros accedemos a la información. Hacer una lista de nodos o un nodo list, nosotros vamos a poder utilizar un for each para poder estar iterando por cada elemento y poder cambiarle su atributo, setearle un atributo, cambiarle la clase, etcétera. ¿Por qué? Porque así nosotros estamos haciendo uso del DOM. En cambio, cuando me devuelve un HTML collection, me obliga a mí a hacer un for, el for normal que ya hemos visto en la clase de iteraciones, para poder manipular eso y a veces no es tan cómodo hacerlo, ¿no? Ahora, la versatilidad. Esto es importante porque va a soportar combinaciones avanzadas de selectores. Ojo, eso no quiere decir de que tengas un HTML súper anidado y que tengas que colocar selectores sumamente largos, ¿no? Acuérdate, cuando tú veas que tu código está creciendo demasiado es porque hay una manera correcta y seguramente hay que refactorizarlo. Pero bueno, la versatilidad del query selector y el query selector all me va a permitir a mí hacer esta combinaciones avanzadas. En cambio, los elementos tradicionales, perdón, los métodos tradicionales me van a limitar por IDs o por clase o por etiqueta. ¿Ok? Profe, para el curso, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar con query selector y query selector all. Quizás por ahí en algún caso vamos a hacer con get elements, pero hay que saber cuáles son las diferencias importantes, ¿no? Las iteraciones, que era lo que les comentaba. Tengo que hacer un list de nodo y vamos a soportar métodos como for each. En cambio, el HTML collection requiere conversión para métodos como for each. Tiene otro tipo de trabajo que hacer para poder iterar sobre los elementos que me va a retornar los get elements by, ¿no? Ya sea class name o tag name. Soporte moderno es más reciente y más flexible, como les comentaba. En cambio, estos son métodos clásicos menos usados en proyectos modernos, pero que son muy poderosos. Como les digo, va a depender mucho de cómo lo uses. Si quieres acceder, por ejemplo, a un div que tenga un ID contenedor, entonces normal, puedes utilizar el getElementById porque tu lógica de ese momento no requiere hacer un selector, porque estarías haciendo lo mismo, ¿sí? Compatibilidad con CSS, total. Bueno, estamos hablando de que los query selector y los query selector all básicamente trabajan con selectores CSS, entonces se puede utilizar con combinaciones como pseudoclases y jerarquías, ¿no?
y no son compatibles porque tienen otra manera de utilizarse, ¿sí? Estos ejemplos ya los hemos estado viendo, lo voy a decir de una manera muy rápida porque ya hemos trabajado el video anterior. Si yo quiero utilizar un query selector, estamos recuperando un myID que vendría a ser quizás un elemento que tenga un ID, myID, ¿no? Con el get element by ID es lo mismo, document, pero ya no sería query selector, sino sería get element by ID y le coloco mi my ID. ¿Cuál es la diferencia? Que acá, cuando yo trabajo con query selectors, estoy trabajando con selectores CSS, por así decirlo. Entonces le tengo que colocar el numeral o el michi my ID o mi ID. En cambio, cuando trabajo con los get element by ID, no es necesario colocar selectores e inclusive no te permitiría utilizar selectores y debes colocar tal cual es el nombre de tu ID. ¿Sí? Diferencia, ambos retornan un único elemento porque es cierto, que era lo que les decía a ustedes. Básicamente el query selector de esta manera trabaja de la misma manera que yo trabajase con el get elements by ID, sino de que si yo, por ejemplo, tuviese que este elemento que yo quiero recuperar tiene quizás una estructura jerárquica un poquito más complicada, tenga muchas anidaciones, quizás ahí yo pueda decir, no, acá sí o sí el método más idóneo para utilizar es Query Selector porque voy a poder trabajar con los selectores de una manera distinta para poder recuperar el elemento que yo quiero. Pero si no es así, fácilmente puedes trabajar con el Get Element by ID. ¿Ok? Tenemos la de por clase, nuevamente el Query Selector. La diferencia acá es importante, es que siempre va a tomar el primer elemento. ¿Sí? El primer elemento, mi punto, mi clase, y vamos a pintar el elemento. En cambio, cuando yo trabajo con el query selector all, lo que va a hacer es traerme todos los elementos que tengan como atributo una clase, en este caso, mi clase. ¿Sí? Básicamente tenemos de todo acá. ¿Y cómo trabaja el get elements by class name? Como les comentaba, a diferencia del query selector all, este get elements by class name va a retornar un HTML collection que a su diferencia el query selector all me da una lista de nodos que es más fácil de utilizar. Por ejemplo, para yo poder imprimir todos los elementos o todos los elementos etiquetas HTML que tienen como atributo mi clase, yo solamente a mis elementos hago un for each EL que va a representar cada elemento de la lista de nodos, lo voy a pintar. Acá me pintaría el elemento HTML, muchachos, ¿ok? ¿Y cómo sería si yo trabajara con class name? Haría lo mismo. Como les digo, acá no va a entrar el tipo selector, ¿no? Como si entraría en los query selector, punto, que es similar al CSS, pero acá no, como te comento, inclusive te saldría un error porque sería la manera incorrecta de usar, si no se tendrá que colocar cómo colocas el atributo en la etiqueta HTML. Acá lo que tendrías que hacer es hacer un for común y corriente. Este sería un for each también, pero no un string, sino un for each normal, en el cual declaras un ELE que va a representar a los elementos y hacer eso de acá. Profe, pero no es tan complicado. Claro, no es tan complicado. Como te digo, va a depender mucho de cómo es cuál es la casuística que tú estás viendo y cómo lo quisieras solucionar. ¿Sí? Query Selector, como les decía, retorna una lista de nodos que soporta métodos como for each. En cambio, el class name retorna un HTML collection que no soporta directamente iteraciones como for each y necesitas un bucle for o convertirlo en un arreglo. ¿Ok? Tenemos los por etiqueta, vamos a tener los query selector y los query selector all, solamente para marcar la diferencia de que el primero va a recuperar la primera coincidencia y que el segundo lo que va a hacer es recuperar todo en una lista de nodos para nosotros poder recorrer y hacer cualquier tipo de lógica, ¿no? Y el get elements by tag name básicamente es similar a lo que hemos visto con la clase. Vamos a recuperarlo, no se va a colocar acá en este caso. Sí es similar el tipo de argumento que se le coloca porque justo en los selectores de CSS, cuando tú colocas un tag, va tal cual es el nombre del tag, igualmente en el tag name, ¿sí? Eh, Selecciones avanzadas, como les decía, solamente se puede con el query selector.
Vamos a colocar, por ejemplo, dos clases, ¿no? Para poder hallar cierto valor. En cambio, con los getElementsBy no se permite o no soporta selectores jerárquicos ni avanzados. Lo que se tendría que hacer es manualmente ir ingresando cada elemento. Ya estoy en un elemento hijo, vuelvo a entrar a otro elemento y así se puede convertir en una estructura muy amplia y muy grande de poder comprender. Eh, hay, s- Hay una cosa muy importante, no lo vamos a ver quizás al 100%, pero son las pseudoclases y los atributos. Básicamente las pseudoclases con query selector son de esta manera, punto mi clase y first child. Lo que hice es, acá estoy recuperando directamente el primer hijo. Lo que hace por defecto se puede colocar de manera literal, ¿no? En este lado prácticamente no es posible colocar esto con getElementBy, ¿no? Como por ejemplo quiero recuperar cierta información que sea completamente igual a lo que estoy buscando. Entonces, muchachos, ese es el poder de poder trabajar con Query Selectors, Query Selector All y los getElementById. No tengan miedo de utilizar cualquiera de los dos. Lo más importante es que puedan comprender cuáles son esas diferencias y por qué debería usarlo en algún tipo de solución. ¿Sí? Eso sería de mi lado.